Biblias, Mateo 19. Vamos a leer entonces la porción del texto que nos toca en esta tarde. Mateo 19 del verso 1 al verso 12 es el texto que vamos a leer. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer este texto y introducir el tema que nos toca ver hoy. Mateo 19, verso 1 hasta el verso 12 dice, yo leo en la versión de las Américas, hermanos, y tal vez ustedes tengan otra versión. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Enseñando Jesús, obviamente el tema aquí, el título sobre el divorcio, el verso 3 dice, y acercándose a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído de aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Verso 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Verso 10. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Verso 11. Y él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Al que pueda aceptar esto, que lo acepte. Oremos para entrar en materia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más y poder, Señor, escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a nuestras vidas, Padre amado, en esta tarde. Señor, te ruego, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Padre, te ruego, Señor, que no tomes, Señor, en cuenta mi pequeñez, mis debilidades y mis errores. Ayúdame a transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo y que salgamos de ese lugar bendecidos por ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema que nos toca hoy, hermanos, un tema sumamente importante. Y quiero atraer su total atención sobre el tema que vamos a hablar hoy. Un tema realmente que es de actualidad y un tema que nos concierne absolutamente a todos, sin excepción. Y tal vez aquí habrá un joven, una jovencita o un soltero y que le pasará por su mente y va a decir, pero hermano, a mí, ¿en qué me concierne ese tema? Pues lo vamos a ver y vamos a descubrir en qué este tema nos concierne a todos sin excepción.
Este tema no habla solamente a un grupo de personas, a una pareja, sino que nos habla a todos, no importando nuestra edad, no importando nuestro estatus social, no importando de dónde venimos. Lo importante es de que este tema va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Es un tema, hermanos, donde el mundo en el que vivimos habla continuamente sobre el divorcio. Es un tema muy común y muy secular en medio de la sociedad en la que vivimos. Y quisiera decirles, hermanos, que gracias a Dios, con los hermanos, cuando iniciamos este estudio de Mateo, nunca pensamos que íbamos a tener que tocar este tema, sino que consideramos que el Evangelio de Mateo era perfecto después de haber estudiado Timoteo junto con la iglesia. Y que era bueno poder ver las obras de Jesús y ver lo que el Señor nos deja como enseñanzas a nosotros como su iglesia. Y yo siempre digo, ¿por qué me tocan a mí los temas más duros de la predicación? ¿Por qué me tocan esos temas difíciles de poder expresar o de poder comunicar con la iglesia? Quisiera, hermanos, decirles que las estadísticas mundiales y las estadísticas francesas sobre el divorcio son sumamente alarmantes. Son muy, muy graves y muy altas. En Francia, sobre 1,000 matrimonios, 10 se divorcian cada mes. ¿Sabían ustedes eso? Sobre 1,000 matrimonios, 10 parejas se divorcian cada mes. Eso equivale a un 1%. En el año 2017, aproximadamente 90,600 divorcios fueron pronunciados por los jueces aquí en Francia. Se calcula, porque hasta el día de hoy no hay un cálculo exacto, sino es un cálculo aproximado, que en este año habrá más de 260,000 divorcios en Francia. Esto equivale a un 46% de divorcios en este país, aquí en Francia. Hermanos, si doy toda esta información, primeramente quiero decirles que no quiero herir a ninguna persona, no quiero lastimar ningún corazón. No quiero cambiar, hermano o mi hermana, tu perspectiva sobre el divorcio o sobre el matrimonio. Mi tarea en esta tarde es exponerte lo que la Biblia dice al respecto del divorcio y el matrimonio. Esa tarea de cambiar tu perspectiva la tiene que hacer el Señor en tu corazón, no yo. Esa obra de cambiar tus ideas y tu manera de pensar sobre cómo llevar un divorcio, cómo llevar mi relación, mi matrimonio, eso se encarga Dios con tu corazón, con tu pareja y de tratar tú con él. Que nosotros como iglesia tengamos una posición y tengamos una idea clara que nos enseña la Biblia al respecto del divorcio y del matrimonio. Déjenme decirles que es muy importante, pero que esa transformación no lo va a hacer ni el hermano Luis, ni el hermano Carlos, ni mi persona. Esa obra la va a hacer Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar con esta frase del gran puritano Henry Smith, el gran puritano muy conocido en Inglaterra, uno de los más grandes predicadores de aquella época. Nos dice: un hombre debe primero elegir a quién amar y luego amar su elección. Un hombre debe primero elegir a quién amar y luego debe amar su elección. Algo muy importante. Y antes de entrar en materia, quisiera poder compartir rápidamente unas estadísticas mundiales sobre cómo va el divorcio en el mundo. ¿Ven esta afiche en pantalla? Son las estadísticas de divorcio en el 2005. La parte gris es la parte que no ha sido repertoriada.
que no ha habido información al respecto. La parte negra es donde obviamente es un alto porcentaje de divorcios en medio de ese país. Si veo bien, es el 3.5% sobre 1,000 personas. El porcentaje calculado es sobre 1,000 personas, no sobre la totalidad de la población. Eso implica que los países como Estados Unidos, como Rusia, en el 2005 fueron los países más afectados por el divorcio. Sigamos. 2010, vemos que el divorcio comienza a verse cada vez más en Sudamérica, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países más. Y vemos que el porcentaje, hermanos, nuevamente es calculado sobre 1,000 personas. Entonces el porcentaje que usted ven de 1%, de 1.5, es calculado sobre 1,000 personas. Avancemos. 2015, el divorcio se hace más presente en Sudamérica, sigue siendo fuerte en Rusia, en Estados Unidos y sigue siendo muy fuerte en Europa. No baja, sino que continuamente los estudios muestran que el porcentaje de divorcios en Europa va creciendo de entre un 10 y un 25%, depende del país donde uno se encuentra. Avancemos con el último, si no me equivoco. 2017 es el último estadísticas que han sido recogidas mundialmente. Son estadísticas que son reconocidas por todos los países del mundo. No son estadísticas que yo me inventé. Ahí podemos ver claramente cómo Rusia se ha mantenido desde el 2005 hasta ahora en el 2017 como uno de los países donde el divorcio es el más fuerte, donde Estados Unidos y Rusia se pelean en el primer lugar, así como se pelean la primera potencia mundial. Y vemos que el corazón de Europa, Francia, España, Italia, el centro de Europa se mantiene constante en su mismo nivel de divorcios. Esto, hermanos, para poder atraer su atención sobre la importancia de este tema. La importancia que vamos a ver hoy en día, y trataré de ver 3 puntos rápidamente, aunque podríamos hablar largo y extenso sobre esto. Y el primer punto que vamos a ver es la importancia que tenía el lugar donde se encontraba Jesús dentro del pasaje que acabamos de leer aquí en Mateo 19 del verso 1 y 2. Leo el verso 1 y 2 y dice: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Hermanos, podríamos al leer este texto pasar rápidamente sobre estos 2 versículos. Y podríamos decir, ¿qué importancia tiene esta información de que Jesús salió de Galilea, se fue al otro lado del Jordán y siguió sanando a multitudes? Algo que hemos visto muy seguido aquí a lo largo del Evangelio de Mateo. Hermanos, déjame decirle que es sumamente importante la información que tenemos de por qué Jesús salió de Galilea y se va al otro lado del Jordán. Desarrollando, hermanos, este tema, descubrí que tenía una importancia grande geográficamente. El contexto donde se encontraba todo, donde se va a desarrollar este tema, era muy, muy importante. Primeramente, el texto nos dice que partió de Galilea y se fue a la región de Judea. Esta región, que era también conocida como la comarca de Judea, que se encontraba del otro lado del río Jordán. Pero con más exactitud, la región donde esto va a pasar, donde todo se va a desarrollar, es en la región de Perea. En esta región de Perea, que tiene su importancia históricamente y también geográficamente, y que en esta región se encontraba el tal famoso rey Herodes Antipas. ¿Se acuerdan de un tal rey Herodes Antipas? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo aquel hombre?
¿Se acuerdan que se casó con la mujer de su hermano? ¿Se acuerdan que fue y se enamoró de ella y la trajo y la hizo su mujer? Y que por causa de eso Juan el Bautista perdió su cabeza. Hermanos, Jesús se encuentra entonces en una región donde el rey adúltero estaba allí en ese lugar. Jesús no estaba allí por cualquier azar, por cualquier coincidencia. Jesús estaba allí cerca de donde el rey Herodes Antipas vivía. Y no solamente tenemos esa información al respecto del lugar, sino que también tenemos dos escuelas, hermanos. Dos escuelas hebraicas que se encontraban allí, dos rabinos que se peleaban su teoría y su manera de pensar. Y la primera escuela era la escuela de Hillel. Esta escuela, hermanos, que era promocionado por el tal rabino Hillel, enseñaba que se podía uno divorciar por cualquier motivo de su esposa. Podía ser porque la comida le quedó salada, porque se le quemó el arroz, por algún defecto que ella tenía que a él no le agradaba, o porque simplemente se había vuelto fea. Cualquier excusa era valable para que se pudiera divorciar de su esposa. Y por el otro lado teníamos la otra escuela, la escuela de Chamay, que este rabino Chamay enseñaba que solo se podía divorciar por causa de divorcio. Y aplicaba literalmente la ley del Antiguo Testamento, donde aquel que había adulterado, sea el hombre o la mujer, se tenía que aplicar la ley de aquella época, tenía que morir apedreado. ¿Recuerdan aquella historia donde encuentran a la mujer en pleno acto y le dicen a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Y todos listos con una piedra en la mano, preparados para apedrear a aquella mujer. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta escuela enseñaba este tipo de cosas. Enseñaba que aquel que había adulterado, sea hombre o mujer, debía morir, debía recibir la pena capital. Entonces Jesús se encuentra, hermanos, no en un lugar por puro azar, por pura coincidencia, sino que todas estas cosas que acabamos de ver, el lugar donde se encontraba Jesús, cerca de la casa del rey Herodes Antipas, estas dos escuelas hebraicas que tenían dos pensamientos diferentes, que enseñaban algo diferente al respecto del divorcio, Jesús se encuentra en ese lugar. Lo importante de ese texto, de esos dos versículos, es de poder ahora entender: Jesús no se encontró allí por puro azar. Dios es soberano. Y la Biblia nos dice, en la versión Reina Valera, que estuvieron allí para tentarlo. Si ustedes lo tienen en sus Biblias, en el verso 3, se dan cuenta que lo que ellos estaban esperando, lo que los fariseos estaban esperando, era que Jesús pasara en ese lugar, en ese momento preciso, porque todo coincidía. La ubicación del rey Herodes, las escuelas hebraicas que defendían su posición liberal y otros que eran ortodoxos en su creencia. Y al mismo tiempo va a surgir el deseo, el orgullo que había en ellos de tentar a Jesús, de hacerlo caer en el error. Y ellos van a hacer esa famosa pregunta: ¿es lícito divorciarse por cualquier motivo? Ahora podemos entender por qué Jesús se encontraba en ese lugar y por qué era importante tal región y por qué era tan importante ese lugar, que tal vez hubiésemos podido pasar muy rápidamente. Jesús sanó a muchos, se fue de Galilea, se fue al otro lado del río. Qué bueno, el Señor se fue a refrescarse al río. Pero no es simplemente eso, es sumamente importante entender este pasaje y la razón por la cual Jesús se encontraba allí.
Rápidamente vamos a entrar en materia y veremos nuestro punto número 2, la pregunta y la respuesta de Jesús, verso 3 al verso 10. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: porque por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 6. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciar de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Verso 10. Los discípulos dijeron: si así es la relación del hombre con la mujer, no conviene casarse. ¿Por qué decía al inicio de este mensaje que es un tema que nos concierne a todos? Porque lo que vamos a ver aquí, hermanos, en nuestro segundo punto, nos va a hablar sobre lo que los fariseos querían y sobre la perspectiva que Jesús tenía y lo que Él quería enseñarles. Después de leer, hermanos, entonces estos versículos, acabamos de ver que aquí hay dos puntos de vista o dos maneras de percibir las cosas. El verso 3 nos dice que los fariseos se acercaron para probar a Jesús. En base a lo que acabamos de ver de los dos versículos, verso 1 y verso 2, nos queda claro que la intención de ellos era tentar a Jesús, hacerlo caer por todo el panorama donde Jesús se encontraba. El propósito, el deseo ferviente del corazón de los fariseos era únicamente de hacer caer al maestro. Pero después de esa tal pregunta viene una respuesta, y no cualquier respuesta, hermanos, una respuesta que nuestro Señor va a responder de una manera muy, pero muy clara y muy buena. Diríamos hoy en nuestra época que sería un consejo o una respuesta bíblica. ¿Han escuchado eso? Cuando vemos en el versículo 3 entonces que los fariseos vinieron a probar a Jesús, diciéndole que si era lícito o no dejar a su mujer por cualquier motivo, el Señor los que hace no responde directamente a la pregunta, sino que los lleva al inicio de donde todo inició, de donde todo comenzó. Y vamos a ver, hermanos, que el Señor los lleva allá porque ellos se jactaban de conocer la ley. Ellos se jactaban de conocer a los profetas, ellos conocían los escritos de la Biblia y para ellos supuestamente deberían haber tenido en claro esa famosa pregunta, deberían ya tener la respuesta. ¿Y por qué podemos decir entonces que era una respuesta bíblica, una respuesta perfecta? Porque lo que el Señor va a citar no son sus palabras, no es su opinión, no es su perspectiva como tal vez Él lo veía en aquel momento, sino que los va a llevar al inicio de todo, a la creación. Pueden ustedes tal vez anotarlos y pueden ver en Génesis capítulo 1, verso 23. Miren y escuchen lo que dice aquí la palabra del Señor. No se duerman. Génesis 1, verso 27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La respuesta de Jesús, la primera parte de la respuesta, aquí está la primera parte de la respuesta de Jesús. No palabras de Él, palabras de Dios mismo. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Nuevamente, la segunda parte de la respuesta de Jesús no es una respuesta según como a él le parecía o como a él podía responder según su perspectiva, como tal vez nos pasa a muchos de nosotros. Cuando se nos pregunta algo, tenemos nuestra idea, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas y no las vemos como la palabra de Dios la enseña. En este caso, Jesús no está dando una opinión personal, no está hablando históricamente, no está tomando en cuenta cada circunstancia o cada detalle. Él los lleva al inicio de la creación, trayendo a memoria la palabra de Dios que había sido dicha hace muchos años atrás. Palabras escritas por Moisés, donde el Señor les da claramente la respuesta: que Dios creó al hombre y a la mujer a la imagen de Él, que Dios unió al hombre y a la mujer y dejará a su padre y a su madre para que sean una sola carne. La respuesta de Jesús está llena de Biblia. La respuesta de Jesús es la más bíblica posible para cada uno de nosotros. Nos lleva al inicio de la creación, donde todo inició. Hermanos, cuando nosotros no sabemos dónde estamos, cuando queremos más imponer nuestra opinión o nuestra perspectiva, ¿sabes qué debemos hacer tú y yo? Debemos volver al inicio donde todo comenzó. De la misma manera como Jesús llevó a los fariseos a decirles: ustedes quieren saber si el hombre o la mujer se pueden divorciar por cualquier excusa, por cualquier motivo. Yo los voy a llevar al verdadero propósito donde todo comenzó, donde Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, no el propósito del cual nosotros pensamos o creemos. Y quisiera aquí rápidamente abrir un pequeño paréntesis. El texto nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No existe, hermanos, un tercer sexo, como muchos lo enseñan o lo creen. Claramente la Biblia, la palabra de Dios inspirada, nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer. Hoy nos quieren enseñar y nos quieren engañar y lavar el cerebro con nuevas ideas, perspectivas nuevamente humanas. Y si nosotros hacemos caso a esas perspectivas humanas que nos dicen que existe el tercer sexo, que uno puede elegir qué hacer más adelante en la vida, como decía hace un poco, debemos volver al inicio. Debemos volver cuando nos extraviamos, cuando nos perdemos en el camino. Volvamos al inicio donde todo comenzó. La pregunta es: cuando Dios te trajo al mundo, ¿cómo naciste? Si volvemos al inicio donde todo comenzó, te hizo hombre, te hizo mujer, pero no te hizo de un tercer sexo. Si tendríamos que volver al inicio, nos recordaríamos cómo nuestra madre o cómo nuestros padres nos pusieron el nombre que nos pusieron y cómo nos vistieron como éramos niños. Eso va a definir claramente si eres hombre o mujer, porque volvemos al inicio de todo. De la misma manera como nuestro Señor Jesús lleva a los fariseos al inicio de todo el comienzo de la creación. El Señor creó al hombre y a la mujer, los unió, pidiendo que se separaran de su padre y de su madre para que sean una sola carne. Como decía, la respuesta de Jesús está llena de Biblia. La respuesta que les va a dar al Señor es llevarlos al inicio donde todo comenzó. Hermanos, es necesario muchas veces pararnos, pausarnos, como dice el salmista, hacer un selá, hacer una pausa para poder volver al inicio donde todo comenzó y poder reflexionar en el Señor, ¿dónde me encuentro?
Nuestro Señor entonces instituyó el primer matrimonio, el hombre y la mujer instituidos como un matrimonio, una sola carne, unidos por Dios Padre. No queda duda, hermanos, que el inicio de todo, donde todo comenzó, fue donde Dios creó a Adán y a Eva y los unió en una sola carne. No queda duda que el origen, el inicio, el punto cero de donde comienza el matrimonio, hermanos, no comenzó en el oriente, no comenzó con los indios o con los incas, comenzó con Dios, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y decidió que hicieran uno solo. Lo que Jesús estaba diciendo es que una pareja casada es algo que Dios unió. El matrimonio no es, hermanos, de un origen humano. Es el origen divino de Dios para que sean parte del diseño por el cual Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Al decir que un matrimonio, hermanos, que cuando Jesús dice que ningún hombre pueda separarlos, lo que está Él diciendo es que el plan divino que Dios creó fue para que un hombre y una mujer se unieran en una perfecta unión para ser una pareja, un hogar, una familia, donde ninguna institución humana puede separarla. Hermanos, con lo que acabamos de ver, quiero simplemente darles a entender las dos perspectivas de este pasaje. La primera, que los fariseos están enfocados en que únicamente ellos quieren saber cómo divorciarse. Su único interés es cómo me puedo separar de esta mujer. ¿Qué excusa, qué motivo voy a poder encontrar para separarme? En cambio, Jesús, su enfoque no es, les voy a mostrar cómo pueden separarse. El enfoque o la perspectiva de Jesús es de llevarlos al inicio donde todo comenzó, para poder decirle al pueblo o a los fariseos y a toda la multitud que le rodeaba: el que instituyó el matrimonio fue Dios desde un principio, y nada ni nadie puede separar ese matrimonio. ¿Entendemos las dos perspectivas? Unos se quieren divorciar y encontrar cualquier motivo y cualquier excusa, y nuestro Señor los quiere llevar al inicio a mostrarles que el enfoque del matrimonio no tiene una salida de socorro. El matrimonio, hermanos, no está hecho con una, como decíamos en francés, une porte de secours. El matrimonio está hecho, hermanos, para vivir toda la vida, y como dice el texto, hasta que la muerte los separe. La palabra de Dios nos dice hasta que la suegra los separe, hasta que el mejor amigo seductor venga y los separe, hasta que la pobreza y las finanzas los separe. El objetivo del matrimonio es una unión para siempre con su cónyuge, sin salida de socorro. Tal vez, hermanos, parezca duro y difícil de entender, pero ese es el propósito del matrimonio. Y saben lo glorioso, lo importante de este tema, que se encuentra justo después del tema que nuestro hermano Luis nos compartía sobre el perdón. ¿Han reflexionado en eso? El Señor nos habla del perdón y que tenemos que perdonar a nuestro hermano, y justo después viene el tema del divorcio y del matrimonio. Y si hemos entendido la enseñanza de nuestro hermano el domingo pasado, vamos a decir: sí, soy capaz de perdonar a mi hermano, pero no soy capaz de perdonar a mi esposa. Soy capaz de perdonar a mi hermano o a mi hermana, pero a mi esposo no lo perdono. Hay una contradicción, ¿no? Hay algo que no va.
Hay algo que no entra, que no encaja. Somos capaces de perdonar a aquel que te pisó el callo, aquel que te insultó, pero no eres capaz de perdonar a aquel que camina contigo todos los días, que te ama, que te quiere, que te soporta, que te estima, que te estimula, que te cuida, que te protege. A ese no eres capaz de perdonar. A ese no eres capaz de extenderle tu mano. No. Pero aquel que me insultó, que me pisó, sí soy capaz de perdonarlo. Hermanos, cuando una pareja se une delante de Dios, seas incrédulo o seas cristiano, esa unión es válida, tengas o no tengas fe delante de Dios. ¿Sabías tú eso? Porque lo que Dios ha unido nos dice que no lo separe el hombre. Acabamos entonces de distinguir, hermanos, la perspectiva de los fariseos. El deseo de ellos del divorcio, de buscar la salida de socorro, de buscar el motivo, la excusa para poder separarse. Y el Señor nos está mostrando el verdadero sentir del matrimonio. La unión perfecta entre un hombre y una mujer. Una perspectiva totalmente diferente de lo que los hombres tenían. Una perspectiva que no es egoísta, una perspectiva que no piensa en sí sola, una perspectiva que ama, que sufre, que aguanta, que soporta, una perspectiva que está hecha como Cristo amó a la iglesia. Una perspectiva, hermanos, de la misma manera como el Señor Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Seguramente habrán escuchado en sus novelas que continuamente ven, o tal vez en algún periódico, o tal vez ustedes lo habrán leído o habrán visto en algún noticiero. No te perdono si no cambias. No seguiré contigo si tú no cambias. Si no hay una transformación en tu vida, no seguiré contigo. Hermanos, el verdadero amor lo soporta todo. El verdadero amor aguanta todo. Y el ejemplo mayor que tenemos es Cristo. Hermanos, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él nos dijo: voy a esperar que esa generación perversa que le ha dado la espalda a Dios, que mata a sus profetas y que rechaza la voz de Dios, voy a esperar que vuelvan a mí. Voy a esperar que ellos puedan reconciliarse con el Padre, que ellos puedan pedir perdón por sus pecados. Y ahí recién voy a subir a esa cruz a morir por cada uno de ellos. Nuestro Jesús no puso ninguna condición. Nuestro Jesús nos aceptó a cada uno de nosotros tal como somos. ¿Y saben por qué, hermanos, la unión de un hombre y una mujer es tan importante, o es tan que no se puede romper así fácilmente, que no se puede separar por ninguna condición? Quisiera abrir aquí un pequeño paréntesis, darles una información sobre la cultura judía. Tal vez algunos de ustedes se recordarán alguna serie cristiana que habrán visto. Cuando una pareja judía está en el altar para casarse, la mujer da 7 vueltas alrededor de su esposo o de su futuro esposo. Es una costumbre judía que se hace muy a menudo a aquellos que son religiosos o que llevan su religión. Surgen 2 preguntas. ¿Por qué 7 vueltas? ¿Por qué ellos hacen 7 vueltas sobre su pareja? Los judíos llevan esto a la creación. Consideran que esas 7 vueltas simbolizan los 7 días de la creación de Dios.
Y que al hacer ese acto que es simbólico nuevamente, donde la mujer da 7 vueltas alrededor de su esposo, lo que ellos están haciendo es creando una nueva familia, creando un nuevo mundo que solo Dios está uniendo y que nadie puede separar. El símbolo de esas 7 vueltas sobre el esposo es simbólico de la creación perfecta que Dios hizo. ¿Encuentran algún defecto en la creación de Dios? En el cielo, en el mar, en la tierra, en las aves del cielo, en los animales, en la comida, en los frutos, en los peces, en todo lo que Dios ha creado, ¿hay un defecto? No, no lo hay, hermanos. Estas 7 vueltas simbolizan una nueva creación, de un nuevo mundo, de un nuevo hogar, de una familia que se une. Simboliza, hermanos, que una unión allí está siendo creada por Dios y que nada ni nadie la puede separar. Qué bonito detalle. Hermoso detalle de poder ver o de poder entender el propósito de la unión entre un hombre y una mujer. Volviendo al tema, nos damos cuenta que la perspectiva sigue siendo de ellos el divorcio, y la perspectiva de Jesús sigue siendo: miren el origen del matrimonio y lo que Él simboliza realmente. ¿Sabían, hermanos? Y con esto no quiero herir a ninguna persona. Es el tema que nos toca, es el pasaje que tenemos que seguir viendo, que Dios odia el divorcio. ¿Sabían que Dios odia el divorcio? Malaquías capítulo 2, verso 16 dice, Malaquías 2, 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos: guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleal. La versión de la América es más clara. Tal vez algunos de ustedes dice que el Señor, dice, aborrece o odia el divorcio. Que el Señor detesta el divorcio. Este texto de Malaquías hace referencia a lo que el pueblo había hecho contra Dios. Que el pueblo se había volteado de Dios y le había dado la espalda a Dios, y había habido pecado en medio del pueblo. Y el Señor les recuerda, le dice: yo odio el adulterio, yo odio el divorcio, yo odio esa separación. Entendamos nuevamente, hermanos, que el propósito global o el centro, el corazón de este tema, hermanos, no es el divorcio. No es que tú te separes de tu esposo, de tu esposa, que tú busques algún motivo, alguna excusa. El corazón de este tema es de que tú, mi hermano o mi hermana, perdones a tu esposo si ha pecado. Y tal vez surgiría esta pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? Si somos capaces de perdonar 70 veces 7 a mi hermano, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro cónyuge? Y tal vez de este lugar, de aquí para allá, puede escucharse muy fácil y muy bonito. Y se puede escuchar que realmente, pues sí, tengo que perdonar, y seguimos adelante y nos abrazamos y nos besamos y seguimos juntos.
Pero sabemos que no es así. Sabemos, hermanos, que detrás de la separación, detrás del divorcio hay mucho dolor. Y que tal vez muchos de nosotros de manera directa o indirecta hemos sido víctimas de un divorcio o hayamos escuchado sobre un divorcio. Quisiera compartirles las palabras del pastor Sugen Michelin, que dice: todo divorcio es contrario al diseño de Dios. En cada divorcio hay pecado de por medio. Cada pareja que se divorcia está rompiendo lo que Dios ha unido. Debemos entender, hermanos, entonces que el divorcio, que el matrimonio, es algo muy importante. Es algo que debemos tomar con sumamente importancia, porque como alguien dijo, si hay dos cosas muy importantes en la vida, la primera es, hermanos, ¿en qué iglesia me voy a congregar? Y la segunda, ¿con quién me voy a casar? El diseño original del matrimonio, déjenme darles esta noticia, hermanos, sigue siendo la misma norma que el inicio de la creación con Adán y Eva. La misma norma, el diseño por el cual Dios nos creó, así como creó a Adán y a Eva y los unió, ese mismo diseño, ese mismo propósito sigue siendo la norma hoy en día, aunque el mundo diga que no. Aunque los hombres digan que no, aunque otros piensen de otra manera, la norma establecida por Dios en su palabra es esta y no hay otra. Veamos la segunda parte de este texto que acabamos de leer a partir del versículo 10. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarlas? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio, como lo acaba de mostrar el Señor a través de la creación. Yo os digo que cualquiera que divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Verso 10, los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y aquí quiero abrir un paréntesis para los jóvenes que me están escuchando, para los solteros. El paso hacia el matrimonio es algo muy serio, jovencitos y jovencitas que están aquí. Porque si han entendido la primera parte de que acabo de enseñarles y ver, es que el matrimonio es para toda la vida. Si tú te casas, joven o jovencita, con la opción que tienes en tu mente de decir: si no funciona, pues me separo. Si te casas con esa mentalidad carnal, humana, bajo la perspectiva de este mundo, entonces ya comenzaste perdiendo. Ya comenzaste yendo negativamente dentro de tu matrimonio, porque no has entendido el principio eterno del matrimonio, que es que tú no seas feliz. ¿Sabías eso? El propósito de Dios dentro de tu matrimonio no es que tú, jovencita o tú, jovencito que estás escuchando, no es que tú seas feliz. El propósito del matrimonio es de que tú seas santificado por medio de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo y de la relación que tú vas a tener con tu esposa, porque espada con espada se van a afilar. Y si tú eres cristiano de verdad, tendrás que humillarte, tendrás que aceptar, tendrás que transformar tu corazón y moldear el corazón de tu esposa y de tu esposo. Ese es el verdadero propósito del matrimonio. Y tal vez tú estás pensando en casarte, hermano o mi hermana, o jovencita que estás aquí. Déjame decirte que toma esto con mucha seriedad.
Toma esto con mucha importancia, porque como te acabo de decir, no tendrás una salida de socorro, no tendrás otra opción, solamente tendrás la opción de rendir tu vida a Cristo y de llevar tu hogar a los pies de la cruz. Es la única opción que tendrás. La razón por la cual, volviendo al tema, los fariseos se apoyaban de un versículo distorsionado que decía: Moisés nos permitió el divorcio y repudiar a nuestras esposas, se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 24, del verso 1 al verso 4. Para que lo puedan anotar y leer en sus casas, Deuteronomio 24 del verso 1 al 4 dice: cuando alguno tome a una mujer y se case con ella, si sucede algo que no le es agradable porque ha encontrado algo que reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó por ser su mujer, verso 4 dice: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Hermanos, este pasaje era el pasaje distorsionado de los fariseos. El pasaje donde dice estas palabras, cuando aquí ven en el versículo 1 dice: si has encontrado algo reprochable en ella. Ese reprochable en ella para ellos era cualquier excusa, cualquier motivo para divorciarte de tu esposa. Debemos primeramente entender que este pasaje, hermanos, no fue escrito para dar divorcio o repudiar a su esposa. Este pasaje fue escrito, hermanos, para cuidar de la mujer. Fue escrito porque la mujer era víctima de esos esposos que no las amaban, que no las cuidaban, que eran perversos y que cada motivo, cada excusa era valable para ellos, para echarlas de su casa. Este pasaje fue escrito para regular que la mujer no sea maltratada y humillada por los hombres. Es la razón por la cual en el verso 4 nos dice que el primer hombre no podía nuevamente retomar a aquella mujer que había sido repudiada. Porque en aquel momento, hermanos, estamos hablando que la mujer no valía nada a los ojos de los hombres. Eran completamente puestas de lado. Eran vendidas como esclavas. Los padres vendían a sus hijas a tierna edad por dinero. Una mujer no valía absolutamente nada en aquella época. Lo que Moisés está haciendo, está cuidando el corazón de la mujer. Lo que Moisés está diciendo, hay que cuidar de ellas. No se aprovechen de su estatus, de su posición como hombre. Tenemos que cuidar de ellas. Entonces los fariseos hacían énfasis sobre el hecho de que ellos querían encontrar cualquier reproche para poder echarlas de su casa. Pero ¿sabían ustedes que en lo original las palabras reproche significa cosa, asunto o incidencia de desnudez o inmundicia o vergüenza? En otras palabras, para que esto sea valable, la mujer tenía que ser inmunda o de vergüenza para su esposo, o que tenga un caso de una incidencia muy fuerte para que él pueda separarse de ella. Pero ellos distorsionaron estas palabras, este texto, para poder buscar cualquier motivo, cualquier excusa para separarse de ellas. Moisés permitió esto por la dureza de vuestro corazón. Porque como ya hemos visto, el matrimonio, hermanos, fue creado por Dios y fue creado para toda la vida.
tomaron este pasaje para distorsionarlo, para satisfacer sus corazones perversos, para endurecer aún más sus corazones, porque cualquier motivo para ellos era una excusa de divorcio. Si ella se había engordado, carta de repudio. Si ella cocinaba mal, carta de repudio. Si ella no se bañaba, carta de repudio. El gran historiador Fausto Joselo dice que hasta habían casos por el mal olor de su boca la daban carta de repudio. Si tu esposa se levantaba por la mañana y tenía mal olor de boca, carta de repudio. Se acabó el problema. A ese punto habían llegado los fariseos. A ese punto habían llegado a ellos. Y Jesús nos dice en el verso 9: yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Quisiera que podamos ver aquí este pasaje en la palabra infidelidad utilizada aquí en este texto, que es muy importante. Palabra que es también utilizada en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 32, enseñanza que fue compartida por nuestro hermano Carlos, que nos dice que la palabra infidelidad, hermanos, viene del griego que significa porneia, que si hoy la traducimos en el lenguaje actual, significa pornografía o toda clase de inmoralidad sexual. La palabra infidelidad aquí en el texto significa esto, que la causa o el motivo de un divorcio podía ser por causa de pornografía o de toda clase de inmoralidad sexual, no solamente de infidelidad. Es el mismo pasaje, es la misma palabra utilizada en Mateo 5, verso 32, que ustedes pueden ver en sus casas. La palabra infidelidad no solamente abarcaba el adulterio y la separación entre un hombre y una mujer, abarcaba toda clase de inmoralidad sexual que podía haber dentro del matrimonio, que iba en desacuerdo con las cosas normales dentro de un matrimonio. Está claro entonces, hermanos, que el único motivo o la única excusa valable, si puedo decirlo de esta manera, aunque nuevamente el propósito no es la separación, no es el divorcio, el propósito es la restauración del matrimonio. El propósito no es de decir: mi esposo me fue infiel, me divorcio. Mi esposa me fue infiel, me divorcio. Porque humanamente siempre buscamos la facilidad. Porque humanamente buscamos a satisfacer nuestro corazón. Y como decía hace un poco, hermanos, tal vez parezca fácil y sencillo lo que estoy diciendo, pero sé que es duro. Que cuando uno vive una separación, que cuando uno lo está viviendo en carne y hueso, hermanos, es algo que es muy difícil. Es algo que Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Porque no todos somos capaces de perdonar una infidelidad. Hay otros que sí y hay unos que no. El verso 10 nos dice que los discípulos, dice: si la relación del hombre y la mujer así es, pues no conviene casarse. Miren cómo los discípulos, al escuchar la enseñanza de su propio maestro, lo que ellos nos están revelando o mostrando a los discípulos es que ellos tenían la misma perspectiva que los fariseos. Es que ellos pensaban como los fariseos pensaban, que ellos se podían separar por cualquier motivo.
Y cuando Jesús habla de que el matrimonio es para toda la vida y que tú tienes que perdonar a tu esposo, que tú tienes que perdonar a tu esposa y que tú tienes que seguir con él y con ella hasta el final y que la relación tiene que ser restaurada, los discípulos dicen, pues no conviene casarse. Porque la perspectiva de ellos era de que si la relación no funcionaba, que si ellos estaban en desacuerdo, que si ellos encontraban algo que no era aceptable en su esposa, podían separarse. Mira cómo la sociedad en la que los discípulos se encontraban había influenciado tanto su perspectiva sobre lo que era realmente el matrimonio, hermanos. Se dan cuenta que los mismos discípulos del Señor tenían una perspectiva fuera de lo que la Biblia enseña. Que los mismos discípulos pensaban que podían, hermanos, separarse. Al escuchar las palabras de su maestro, entendieron que el matrimonio era algo serio y que era para toda la vida. Nuevamente repito la frase de Henry Smith: un hombre debe primero elegir a quién amar y luego amar su elección. Un hombre debe primero elegir a quién amar y luego amar su elección. En resumen, el propósito del matrimonio, hermanos, es la unión de un hombre y de una mujer hasta el final. Que lo único que se tolera de la separación de entre un hombre y una mujer, pero que no es el consejo que se tiene que dar, no es la primera tarjeta que tienes que sacar. Te fue infiel, te engañó con otro, te engañó con otra, sepárate. No es tu primera opción. Tu consejo como hermano, tu consejo como hermana, tu consejo como líder, como pastor es: hermano, reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa, busca a perdonar el acto que está rompiendo tu matrimonio, que está desligando lo que Dios ha unido, la creación que Dios hizo como el símbolo de que aquella mujer dio 7 vueltas sobre su esposo. Que recordemos eso, que al estar unidos delante de Dios, tú y ellas ya son un solo mundo. No podemos desligarnos por cualquier motivo como lo hacían los fariseos. Trataré de ir un poco más rápido. El punto número 3 nos dice el verso 11 y 12: no todos tienen el don de continencia. Puse como punto aquí. El verso 11 dice: pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Quisiera no alargarme, pero darles una pequeña información de historia. ¿Les gusta la historia? ¿Les gusta la historia? Podríamos hacernos la pregunta: ¿de dónde vienen los eunucos? ¿Cómo nacieron los eunucos? Históricamente, hermanos, 5,000 años antes de Cristo, los hombres buscaban limitar los alimentos para sus animales y limitar la producción entre ellos. Los alimentos eran pocos, los animales eran muchos. Y para poder limitar la reproducción de los animales entre ellos, buscaron a castrar a los animales. Entonces, 5,000 años atrás, esta costumbre se comenzó a hacer dentro de los animales para limitar la reproducción entre ellos, limitar la comida, pero descubrieron que al mismo tiempo
al castrar a sus animales, los volvía más dócil. Les quitaba la rabia que tenía y los volvían más mansitos. En el año 2000 antes de Cristo, con esa idea en mente, los hombres dijeron: si funciona con los animales, funcionará también con los hombres. Y aquellos esclavos, los primeros esclavos de hace 2000 años antes de Cristo, fueron, como diríamos ahora, los cobayes. Los que cogieron para probar, haciendo ese corte para limitar su pulsión y sus deseos sexuales. Porque tenían miedo que aquel esclavo se metiera con las hijas, se metiera con la esposa, se metiera con los dueños de la casa. Y como tenían la experiencia de los animales hace 5000 años atrás y que los había vuelto hasta más dócil, dijeron: puede funcionar con los hombres, limitamos su reproducción, su deseo sexual y los volvemos más mansos. Y ya no son tan violentos y ya se van a poder manipular y llevar como yo los quiero. Es la razón por la cual, hermanos, a lo largo de la historia y de los reinos, vemos los eunucos sirviendo a las mujeres en el harem. Es la razón por la cual los eunucos, muchos de ellos eran la mano derecha del rey, porque no había en ellos ninguna pulsión, no había en ellos ningún deseo sexual, y sobre todas las cosas ellos eran mansos. Ellos no se rebelaban, ellos no eran violentos como tal vez otros lo podían ser. De allí nace lo que conocemos los eunucos, que se volvieron por medio de otros hombres. Hombres que agarraban a los esclavos, que los cortaban y que los volvían eunucos. De allí nace esta clase de cosas, y de ahí comienzan a haber ese tipo de hombres que servían en medio de los reyes. La condición entonces de aquellos hombres era limitada. Ellos no podían establecer un hogar, ellos no podían casarse, ellos no tenían un futuro como un hombre podía tener un futuro de tener una familia y de tener hijos. Esa es la razón por la cual servían en medio de las mujeres, servían con el rey, porque estaban seguros que ellos no podían hacer ningún daño. Pero la segunda parte del texto nos dice, del verso 12: y también hay eunucos que asimismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Hermanos, este pasaje muchas veces es distorsionado por la Iglesia Católica. ¿Sabían ustedes eso? Este pasaje incita a los padres a renunciar a la vida de matrimonio, a renunciar a casarse. Se agarran de este texto para decir: si tú quieres servir a Dios y tú quieres ser padre, tú quieres ser cura, mira, tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar al deseo de formar un hogar. Pero el texto no dice eso. El texto dice que aquellos que realmente lo pueden hacer, y lo pueden hacer con un solo propósito, con el propósito, hermanos, de que el evangelio sea predicado y que el reino de los cielos sea anunciado y que vaya creciendo el evangelio en medio de tu ciudad, en medio donde tú te encuentres. Esa es la única razón. No hay otro motivo, no hay otra excusa, no hay, hermanos, esos ejemplos católicos donde te dicen: renuncia a casarte, a tener hijos, renuncia a la vida de familia y abraza el celibato para que tú puedas servir en medio de la iglesia. Y quiero terminar, para no alargarme mucho, con algunas aplicaciones para todos. La primera: hermanos que estamos casados, aquellos que tienen un matrimonio, quiero recordarles, hermanos,
y hermanas, hemos hecho un pacto delante de Dios. Hemos hecho un pacto delante de Dios. No lo hemos hecho delante de los hombres. Hemos hecho un pacto delante de Dios que no nos separaríamos, que amaríamos a nuestras esposas y a nuestros esposos hasta el final, y no importando la situación y el contexto donde nos encontremos. Hemos hecho un pacto delante de Dios donde Dios nos unió en hacer un solo mundo, una sola carne. Quiero decirles, hermanos, cuidemos ese pacto. Cuidemos esa relación que Dios ha hecho entre nosotros y nuestro cónyuge. Amemos, hermanos, a nuestras esposas. Tratémoslas y cuidémoslas como el vaso más frágil. Amémosla como Cristo amó la iglesia. Hermanas, sometidos a vuestros maridos, tratándolos con amor. Mi segunda aplicación para ti, jovencita que está aquí. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 2, versos 16 y 19. Este capítulo te enseña a que tienes que acercarte a Dios y escuchar el consejo de Él. Y el verso 16 dice: ella te librará de la mujer extraña o del hombre extraño, de la desconocida o del desconocido, que lisonjea con palabras, que te enamora con sus palabras, jovencito, jovencita, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Si algo quisiera, jovencita que estás aquí, que te guardes en tu corazón, guarda este proverbio. Si te dejas llevar, terminarás, como dice, por el camino hacia la muerte, en senderos de muerte, y el que va por allá no vuelve. No hay algo más hermoso, hermanos, que ver a dos jóvenes que se aman, cristianos, y que den su vida a Cristo y que se casen y que sirvan al Señor. No hay mayor bendición. ¿Y sabes cuál es tu trabajo, mi hermano y mi hermana? Y termino con esto: es de que tú y yo seamos de ejemplos para ellos. De que tú y yo, hermanos, seamos de ejemplos para que esta generación que está aquí en este lugar vean que cual sean las dificultades, cual sean las luchas, cual sean las pruebas, cual sea el momento por el cual tú estás pasando dentro de tu matrimonio, tú luchas con tu esposa y van juntos a los pies de Cristo, a la cruz, a pedirse perdón, a reconciliarse y a pedir nuevamente la bendición de Dios y seguir adelante. Ese es el propósito, ese es el ejemplo que tú y yo, hermanos, debemos hacer. Y termino con este proverbio 18:22. Dice: el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor de Dios. Oremos. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por este tiempo donde podemos exponer tu palabra y donde, Señor, nuestro deseo no es pasar por alto, Señor, el texto que tú has puesto en medio de nosotros. El corazón de este tema no es el divorcio. El corazón de este tema es el origen, el verdadero motivo del matrimonio,
la verdadera unión entre un hombre y una mujer, instituido por Dios, para que caminen juntos hasta que la muerte los separe. Señor, te ruego, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí, aquellos que estamos casados, a permanecer firmes en tu palabra, para hacer de nuestros hogares hogares bíblicos, hogares que se aman de verdad, no de labios para afuera. Hombres entregados a sus esposas, hombres que solamente tengan ojos para sus esposas, mujeres que sean entregadas a sus hogares y a su matrimonio. Señor, ruego para que bendigas los matrimonios de esta iglesia y de aquellos que nos escucharán. Señor, fortalece los matrimonios porque es el centro, es la médula de tu iglesia. Siempre hemos dicho, deseamos hogares bíblicos para una iglesia sólida. Queremos, Señor, que nuestros hogares estén fundados en Cristo Jesús. Y que pase lo que pase, primeramente, Señor, estemos puestos nuestra mirada en Cristo, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y para, Señor, hacer de nuestros hogares un oasis de amor, de paz para nuestros hijos, para que crezcan en el temor de tu palabra, en la gracia que tú repartirás sobre cada uno de nosotros, para que vean el ejemplo que es un hogar cristiano, no con perspectivas humanas, no con ideas de los hombres, no con la opción de una salida de socorro, sino, bendito Dios, de permanecer en ti. Y que los jóvenes, Señor, de esta generación que viene entiendan la gran responsabilidad de contraer matrimonio. Es para siempre, no es un juego, no es para satisfacer un deseo, no es para satisfacer una pulsión. Es para ser santificados a través de tu palabra y de tu presencia, Señor.